Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Diego Bustamante y les voy a hablar acerca del estudio de impacto ambiental sobre nuestro proyecto. Con lo definido en clase se clasifica en 4 pasos. El primero es identificación y clasificación. En este paso se debe de justificar la realización de un estudio de impacto ambiental. Para nuestro caso eso es aceptable, ya que en la mayoría de los proyectos que se han realizado en el país ha habido negligencia por parte de las autoridades debido a que no se cumplieron normas o estándares que garanticen el bienestar de las personas o animales de dichos sectores. Se debe de considerar también los posibles impactos de la energía eólica. En este caso, hay varios, siendo este el uso del suelo, la afectación a vida silvestre y hábitat, afectación a la salud, tanto a las personas que viven alrededor de los parques eólicos, así como a los animales, y la emisión de gases contaminantes. Hay que considerar que la emisión de gases contaminantes es un valor muy bajo, por lo que no se lo podría tomar de mucha importancia. Se debe definir además el nivel de cobertura. En este caso, se lo realiza a nivel de Ecuador. Otra consideración que se debe de tomar en cuenta es la preparación y análisis. En este caso es necesario usar datos definidos en proyectos anteriores. Lastimosamente en el Ecuador no hay esa información, por lo que se define como línea base o como referencia el área afectada por los parques eólicos. En este caso se definió una tabla en el 2017, justamente en el que se puede apreciar 8 provincias que podrían ser afectadas por la implementación de los parques eólicos. Análisis de impactos y definición de medidas a base de un plan de manejo ambiental también no se lo puede considerar porque la información recabada de los proyectos de los parques eólicos solo muestran parte de lo que se realizó, más no todo lo que debía haberse realizado. En la parte de clasificación y decisiones, en esta parte se debe de definir las medidas de mitigación y compensación dentro del sector de energía eólica. Para este caso, se deberá utilizar una planificación y desarrollo acorde al tipo de proyecto que se deba llevar a cabo. Se deberá también evitar sitios de alto riesgo en los cuales pueda haber una gran afectación a las aves e inclusive a los murciélagos dependiendo del sector. Se debe de minimizar el índice de mortalidad de las instalaciones operativas. Eso quiere decir que se debe de reducir el uso de la energía eólica o de las turbinas en épocas en las que las aves migran a otros lugares. Otro punto es la repotenciación, reducción de operaciones y enfoques acústicos y enfoques visuales. En este punto, estos 4 puntos afectan tanto a las personas como a los animales, porque básicamente el sonido generado por las turbinas es mínimo, pero de cierta manera ha ocasionado problemas a personas que viven alrededor de los parques eólicos. De igual manera, en cambio, en el enfoque visual, las aves tienen una mayor afectación debido a que tienden a colisionar con las turbinas. El método utilizado fue la lista de chequeos, en el cual, a través de preguntas referentes a los principales entes de impacto como el aire, el agua, el suelo y la flora y fauna, se puede tener una idea cualitativa de las afectaciones del proyecto en sus diferentes etapas de vida. Ejemplo, el incremento de niveles sonoros afectará tanto en el montaje como en la operación, mientras que en las actividades previas, el principal problema es la destrucción de la flora y fauna por la preparación del suelo y las instalaciones. Este análisis se plantea como muestra, ya que se deberá ser analizado individualmente para cada situación. El control y seguimiento. Aquí se considerará la efectividad del estudio ambiental. Para esto, se regulará el compromiso de los encargados del proyecto eólico y su población local. Se pide seguir las normas y estándares ya establecidos por el Ministerio de Energías. Se deberá además monitorear el suelo, el viento, el ruido, y se deberá implementar indicadores de la población de aves del sector. Para finalizar, es necesario comparar los parámetros finales del proyecto en ejecución con los establecidos previamente en el estudio, y si es el caso, redefinir todo el proyecto. Proyecto de ley para la conservación de aves debido a la implementación de turbinas eólicas en el Ecuador, especialmente en Galápagos. Para establecer el proyecto de ley hemos tenido que separar en 4 secciones. Sección 1. Planeación y preconstrucción. En esta etapa se pueden identificar 3 partes. Las leyes referentes a la macrolocalización. La macrolocalización ayuda a determinar el nivel de riesgo para las aves y los habitantes. En este sentido, es obligación de las empresas públicas o privadas realizar el estudio de impacto ambiental del lugar donde se desarrollará el proyecto eólico. Este tendrá que permanecer dentro de los rangos de impacto leve si se desarrolla dentro de un área protegida donde existan especies endémicas y de impacto permisible si se desarrolla en campos con escala de escasa fauna y flora afectable. Además, deberán presentarse ante la unidad ambiental correspondiente las medidas de mitigación
que garantice que se pueda reducir el impacto al menos en un 30%. Además, estos factores dependerán de los patrones climáticos y características topográficas para el vuelo adecuado, por lo que las empresas deberán evitar colocarse en líneas costeras, estrechos, cadenas montañosas. Para esto es obligación realizar un mapa de rutas de la totalidad de las especies y demostrar que el impacto ambiental es bajo. Leyes referentes a la microlocalización. La microlocalización, distribución de las turbinas y lugares específicos deberán ser diseñados respetando la topografía, elementos específicos del paisaje que dan alta calidad de hábitat para la vida silvestre. Por lo tanto, las empresas eólicas deberán ceñirse al artículo 15 de la Constitución con énfasis en que deberán ser consideradas de bajo impacto. También al objetivo 3 del buen vivir, de respetar todos los derechos de la naturaleza, y también se pide rectificar y corregir el artículo 78 de la LOSPE de protección al ambiente, el cual deberá incluir que las empresas eléctricas deberán reportar las medidas de mitigación, control y prevención en las 3 etapas: planificación, construcción, operación y retiro del proyecto. Además, es obligación evitar de forma tajante cualquier localización espacial y temporal de aves y especies. También evitar lugares donde se alimentan y vuelan a alturas bajas, evitando invadir microhábitats. Ubicar las turbinas eólicas en áreas agrícolas o sectores industriales abandonados. Además, será obligación agrupar las turbinas evitando la alineación perpendicular a las principales rutas de vuelo de aves, y está prohibido introducir espacios que puedan tentar a las aves volar a través de las turbinas. Las leyes referentes a las características de facilidad. ¿Cuáles son estas características? Otros aspectos de diseños, como el tipo de torre, el tamaño, la extensión vertical, la altura del área de barrido del rotor, la visibilidad como la iluminación, el color de la torre, serán evaluados de acuerdo al entorno y localización del proyecto, del modo de vida silvestre y de la capacidad de la planta. Por lo tanto, es obligación de las centrales eólicas presentar las medidas de planificación de estos factores de acuerdo al estudio de impacto ambiental, y deberán cumplir con modelos estéticos como usar colores que no dañen el paisaje. Además, la iluminación deberá ser evaluada del clima, el sector ubicado y a la visibilidad de las aves que vivan en ese sector. La ampliación vertical o horizontal deberá estar planificada para no dañar espacios de agua, suelo, especies o presentes o ecosistemas en general. Además, será obligatorio la construcción de torres tubulares autoportantes debido a que evita que las aves aniden en las torres. De no ser así, se debe justificar la causa de que no causen impactos ambientales. Además, serán evaluadas y presentadas todas estas leyes al Ministerio del Ambiente que justifique su utilización. Aprobadas las mismas, se procederá a las siguientes etapas de construcción y operación. Serán más severas dependiendo del territorio en el que se encuentra, es decir, que queda bajo supervisión de los GATS provinciales y cantonales endurecer estas sanciones, debido a casos especiales, como por ejemplo el caso de las Islas Galápagos en sectores de altas densidades de fauna y flora endémicas. Leyes referentes a la microlocalización. La microlocalización, distribución de las turbinas y lugares específicos deberán ser diseñados respetando la topografía, elementos específicos del paisaje que dan alta calidad de hábitat para la vida silvestre. Por lo tanto, las empresas eólicas deberán ceñirse al artículo 15 de la Constitución con énfasis en que deberán ser consideradas de bajo impacto. También al objetivo 3 del buen vivir, de respetar todos los derechos de la naturaleza, y también se pide rectificar y corregir el artículo 78 de la LOSPE de protección al ambiente, el cual deberá incluir que las empresas eléctricas deberán reportar las medidas de mitigación, control y prevención en las 3 etapas: planificación, construcción, operación y retiro del proyecto. Además, es obligación evitar de forma tajante cualquier localización espacial y temporal de aves y especies. También evitar lugares donde se alimentan y vuelan a alturas bajas, evitando invadir microhábitats. Ubicar las turbinas eólicas en áreas agrícolas o sectores industriales abandonados. Además, será obligación agrupar las turbinas evitando la alineación perpendicular a las principales rutas de vuelo de aves, y está prohibido introducir espacios que puedan tentar a las aves volar a través de las turbinas. Las leyes referentes a las características de facilidad. ¿Cuáles son estas características? Otros aspectos de diseños, como el tipo de torre, el tamaño, la extensión vertical, la altura del área del barrido del rotor, la visibilidad como la iluminación, el color de la torre, serán evaluados de acuerdo al entorno y localización del proyecto, del modo de vida silvestre y de la capacidad de la planta. Por lo tanto, es obligación de las centrales eólicas presentar las medidas de planificación de estos factores de acuerdo al estudio de impacto ambiental, y deberán cumplir con modelos estéticos como usar colores que no dañen el paisaje. Además, la iluminación deberá ser evaluada acorde al clima, el sector ubicado y a la visibilidad de las aves que vivan en ese sector. La ampliación vertical o horizontal deberá estar planificada para no dañar espacios de agua, suelo, especies o presentes o ecosistemas en general. Además, será obligatorio la construcción de torres tubulares autoportantes debido a que evita que las aves aniden en las torres. De no ser así, se debe justificar la causa de que no causen impactos ambientales.
Además, serán evaluadas y presentadas todas estas leyes al Ministerio del Ambiente que justifique su utilización. Aprobadas las mismas, se procederá a las siguientes etapas de construcción y operación. Serán más severas dependiendo del territorio en el que se encuentra, es decir, que queda bajo supervisión de los GATS provinciales y cantonales endurecer estas sanciones, debido a casos especiales, como por ejemplo el caso de las Islas Galápagos en sectores de altas densidades de fauna y flora endémicas. Bueno, bienvenidos a la sección 2, donde vamos a ver en primer lugar lo que corresponde a la ley en la fase de construcción. En esta fase podemos decir que durante esta etapa existe un gran impacto ambiental debido a la construcción misma de las turbinas y al montaje que se hace para las bases de estas, ya sea dentro de aguas adentro o aguas afuera. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Lo único que podemos hacer es poner o decir que se requiere elaborar regulaciones y mitigaciones para reducir todos estos impactos provocados por el montaje y la construcción al mínimo. Uno de los primeros parámetros en los cuales se enfoca esta sección es la reducción del ruido. ¿Por qué la sección del ruido? Porque nosotros sabemos que la mayoría de las especies poseen sistemas de movilidad y localización. Esto lo podemos ver en las aves y murciélagos, porque muchos de ellos migran de un lugar a otro o tienen sonares como para localizarse. Entonces tienen que ser reducidos al mínimo, porque si estos ruidos no se reducen, los comportamientos ya no serían normales y podría haber un gran impacto en el comportamiento de esas especies. Como primera forma de mitigar esto, lo que proponemos es limitar las actividades humanas solo en la zona de montaje y construcción. Con esto, ¿qué queremos decir? Que todas las actividades que se desarrollen para poder montar y construir las turbinas eólicas se las puedan realizar solamente durante ciertos periodos de tiempo preestablecidos. Esto lo que podemos decir es que solamente se limiten la construcción solo a las zonas donde va a estar en actividad la turbina eólica y no agrandar ni disminuir, ni agrandar esta área. Como punto 2 podemos decir que hay que trabajar solo si no existe reproducción y anidación de las especies, porque muchas de las veces al no tener un buen estudio de impacto ambiental, lo que las personas suelen hacer es que no sabían o desconocían que durante ese tiempo o esa etapa ciertas especies estaban en época de reproducción y anidación, lo cual afecta en gran manera a estas especies debido al ruido que provoca. Dentro de la sección 2 también vamos a tocar de la ausencia de animales. Lo que buscamos con esto es que las aves no abandonen progresivamente su hábitat, debido a la actividad de interacción con la especie humana, el mismo hecho de maquinaria, y podría verse afectado estas especies por falta de recursos y cambios en su entorno. Como otra medida que proponemos a esto es que las actividades se realicen por lo menos en las horas donde las especies sean menos activas. Esto quiere decir que tenemos que tener un conocimiento previo de qué especies habitan ahí, si están en actividad o están en menos actividad. Como punto 2, lo que podemos decir es que hay que prever el riesgo de choque con aves. Esto se refiere a que durante el transporte ya sea de las turbinas o maquinaria para el montaje, al transportar eso puede haber el riesgo de que se impacten por la maquinaria pesada y en el medio de transporte de las aves. Y hay aplastamiento por el hecho de que la maquinaria es pesada y puede haber aplastamiento de ciertas hábitats que se encuentran abajo como madrigueras, etc. Y como último punto, lo que vamos a decir es que se debe montar el parque eólico en zonas donde garantice que el 10% sea el ruido máximo, así las especies no abandonarán ese lugar. Sección 3. Fase de operación. En esta fase se evidencia el impacto real de las turbinas eólicas, por lo que es necesario el desarrollo de un plan de gestión y seguimiento ambiental, también denominado Plan de Manejo Ambiental, donde se establecen acciones para monitorear, medir y evaluar el impacto ambiental a lo largo de la vida del proyecto. En cuanto al plan de gestión y seguimiento ambiental, tiene como propósito determinar los efectos negativos hacia el ambiente, desarrollar y anunciar medidas de mitigación y ajustar las medidas de mitigación de ser necesario. En base a un estudio de impacto ambiental, el plan es obligatorio y aplicable tanto en Ecuador continental e insular, será realizado a mediano y largo plazo en función del tiempo de vida del proyecto y tendrá en cuenta lo que establezca la Autoridad Ambiental Nacional. En cuanto a los impactos ambientales, deberá enfocarse en la afectación a la población aviar en cuanto a mortalidad,
desplazamiento de su hábitat y obstaculización de rutas de circulación y de migración, y otros, como el uso de suelo, afectación a otras especies y afectación a la salud humana. En cuanto a las medidas de mitigación y ajuste, el plan deberá contener el desarrollo, prueba y evaluación de las tecnologías o estrategias de mitigación, tener en cuenta el marco legal, contener medidas generales internacionales de buenas prácticas en la fase operativa y las medidas estarán orientadas hacia evitar la atracción, mejoramiento y restauración del hábitat, disuasión de las especies y reducción de los parámetros de operación como la velocidad de rotación. En caso de resultados desfavorables, se desmantelará definitivamente el proyecto o se reubicará para su rediseño. De ser necesario, se podrán modificar, ajustar o mejorar las medidas. Sección 4. Fin del tiempo de vida del proyecto. Al llegar a esta fase, se podrán tomar las siguientes acciones: desmantelamiento, reubicación o repotenciación, tomando en cuenta un estudio de impacto ambiental. Buenas tardes, mi nombre es Sabana Constantine y les voy a exponer las conclusiones del proyecto. Información ambiental obligatoria en manos de funcionarios públicos encargados. Lastimosamente, contamos con leyes que no se cumplen, personas que no cumplen sus funciones y empresas en donde lo más importante es el dinero. Es por ello que el estudio de impacto ambiental debe tenerse presente como instrumento para facilitar la toma de decisiones. Estos procedimientos deben asegurar que la información del proyecto sobre las afectaciones al medio ambiente esté a disposición de los funcionarios públicos y de los ciudadanos antes de tomar alguna decisión. Otra conclusión es un proyecto de ley para garantizar la protección de especies, especialmente las aves, mientras se busca una sostenibilidad energética en la que se busca implementar tecnología eólica, que es imprescindible para respetar el principio de la sostenibilidad. Por lo tanto, la creación de leyes que regulen y mantengan un equilibrio entre ambos lados ayudará a que sea realmente factible usar energías renovables. Como recomendaciones para el desarrollo de este proyecto de ley se requiere del asesoramiento del punto de vista legal ambiental con el fin de obtener una normativa clara y concisa donde no existan vacíos legales que puedan ser interpretados de manera libre. También es necesario un equipo de especialistas en varias áreas para lograr evaluar todos los puntos de vista de un proyecto nuevo a implementarse, además de que es obligatorio de cada proyecto analizar el impacto ambiental que podría causar en cada etapa del proyecto. Muchas gracias.